Parte 3, no voy a editar ese minuto en el que solo tienen audio y queda la imagen congelada. Observaron ustedes el ejemplo del principio de eventualidad, y aunque parezca contradictorio, justamente este principio sostiene que corresponde que las partes planteen todos sus medios de ataque y sus medios de defensa de manera conjunta, aun cuando puedan parecer contradictorios. ¿Y por qué? Para que no se plantee una defensa primero, rechazada esa, se plantee la siguiente, rechazada esa, se plantee la siguiente, porque eso extendería el proceso, eso alongaría el proceso. Entonces, si yo acompaño, veremos más adelante, un documento y contrato de locación y le atribuyo la firma al demandado, entonces ofrezco prueba documental. Si luego el demandado niega su firma, tendría yo una oportunidad de ofrecer una prueba pericial caligráfica, y así todo el tiempo iríamos para adelante y para atrás en el proceso. El legislador, el sistema no quiere esto, entonces me fuerza, en virtud del principio de eventualidad, a que cuando yo acompaño el contrato de locación, tengo que prever que mi contrario va a negar la firma, y al mismo tiempo tengo que acompañar el contrato de locación y ofrecer la prueba pericial caligráfica, aunque esto parezca contradictorio, porque yo estoy sosteniendo que las firmas son auténticas. ¿Por qué ofrezco la prueba pericial caligráfica? Previendo que el contrario me la niegue, porque luego no voy a tener una oportunidad para hacerlo. De eso se trata. Bien, principio de formalismo. Se trata del conjunto de recaudos que debe observar un acto procesal para producir efectos, para ser válido. Aquí traigo a colación una frase de Montesquieu, que dice que la regulación legal de las formas es el precio que el ciudadano tiene que pagar por su libertad. Muchas veces acusan al proceso, se acusa a los abogados, se acusa a los jueces de ser formalistas o de ser excesivamente formalistas. Sin embargo, aquí las formas nos importan, pero las formas que importan, las formas que son indisponibles, son aquellas que sirven para asegurar la igualdad entre las partes. Los requisitos están predispuestos. Todas las partes, a través de sus abogados, las conocen. Todos sabemos, y lo vamos a estudiar más adelante con ustedes, que el plazo general del Código Procesal es de 5 días. Todos sabemos que hay un plazo de gracia que prevé el artículo 124 del Código Procesal, que estudiaremos, que se llama 2 primeras, es decir, si yo no pude cumplir un acto procesal el día del vencimiento, me queda un plazo adicional de 7:30 a 9:30 del día siguiente. Pero según el principio de formalismo, si yo hago la presentación ese día, en el ejemplo, el 6º día, a las 9:31, el acto procesal es extemporáneo. ¿Pero cómo? ¿Por 1 minuto? ¿Esto sería justicia? Bien, pero hay que poner un límite para la realización de los actos, porque si no el proceso sería un caos, sería un desorden, habría arbitrariedad si cada juez pudiera decir cuál es el plazo. Esto vale como ejemplo. Profundizaremos cuando veamos los requisitos de los actos procesales particularmente. Luego, el principio de ética o moralidad. Se trata del conjunto de pautas, de reglas de conducta que deben observar los intervinientes procesales, presididas por el imperativo ético. De lo que se trata aquí es de que el proceso transite guiado por la buena fe. Ver hoy en día artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos diciendo o predicando que los sujetos, los intervinientes procesales se deben manejar con lealtad, con probidad. Estamos diciéndole no al abuso procesal, a la chicana.
estamos castigando ver aplicado este criterio en el artículo, por ejemplo, 45 del Código Procesal. Le decimos no a la temeridad, le decimos no a la malicia, le decimos no al litigante que se dice litiga, es decir, participa del juicio sin razón valedera, aquel que litiga con la conciencia de su propia sinrazón, aquel que utiliza el proceso con fines espurios, más allá de eventualmente poder estar cometiendo un delito. Este tipo de conductas se reprime desde el propio Código Procesal, permitiendo que el juez aplique una multa a la parte que desarrolle estas conductas o inconductas, e incluso al abogado, una multa económica, sin perjuicio de otras sanciones posibles que prevé el ordenamiento. Y finalmente, en el recorrido por los principios, el llamado principio de autoridad, que se concentra en preguntarse: ¿cuál es el rol del juez en el proceso? ¿Tiene que tener una participación activa o un rol pasivo? Les planteo 3 esquemas teóricos que se distinguen en la historia del derecho procesal, que analiza la doctrina, que encontraremos también en la jurisprudencia. En uno de los extremos aparece la figura del garantismo, y aquellos, y seguramente la mayoría de ustedes que han estudiado el proceso penal, pueden encontrar también un desarrollo de este criterio para el proceso penal. El garantismo, ¿qué significa? Que el juez es un juez espectador, que el juez tiene un rol pasivo, que el juez no incursiona durante el desarrollo del proceso y solo se limita a dictar sentencia cuando terminó el debate entre las partes. Es muy claro si hacemos un parangón con el árbitro de tenis, con el umpire, que está sentado en una silla elevada y que mira el partido de tenis y gira la cabeza hacia un lado y hacia el otro y controla los piques de la pelota. ¿Cuándo baja de la silla? Solamente cuando hay una discusión, pero durante todo el partido se queda en su silla. El símil sería: el juez se queda en su despacho y solo dicta sentencia cuando el proceso termina, cuando termina el debate. Por oposición a esta tesis aparece la del activismo judicial. El juez no solo ingresa al proceso al momento de dictar sentencia, tiene un rol activo. Va a las audiencias, hace preguntas a los testigos, hace preguntas a las partes, hace preguntas a los peritos y luego dicta sentencia con más elementos de juicio. ¿Qué postura adopta el Código Procesal? Hoy podríamos decir una postura intermedia, la del juez director. Ver sus facultades y sus deberes en esta línea en los artículos 34, 36, también 360 del Código Procesal. Algunos dirán, se queda a mitad de camino. Hoy hay una tendencia en los códigos procesales modernos, así en el anteproyecto que tiene Estado Legislativo en nuestro Congreso de la Nación, a estar más cerca del activismo, más roles para los jueces, más actividad para los jueces, que más cerca del garantismo. Las pujas en la doctrina llevan en nuestros congresos de derecho procesal casi a escenas de pugilato en estas posturas doctrinarias. Para ustedes les dejo presentado el tema. Y en el tercer nivel, el último, seguramente que vamos a tratar en la clase de hoy, vienen los tipos o sistemas. Primero los fundamentos, el constituyente.
Segundo, los principios. El legislador, cuando dicta las leyes, cuando dicta el Código Procesal, tiene que acomodar esas normas a los principios, porque como dijimos, no puede organizar un proceso que viole la inviolable defensa en juicio. Ahora, nos dice Clemente Díaz, una vez que tenemos los fundamentos, una vez que tenemos los principios, todavía necesitamos reglas específicas. Y estas reglas específicas sí permiten una opción para el legislador. El legislador, respetando los fundamentos y respetando los principios, puede, fíjense ustedes, y hablo en materia de organización judicial, puede establecer distintos sistemas. Cuando hablamos de tipos o sistemas, decimos, hay posibilidades, hay 2 o eventualmente más sistemas por los que el legislador puede optar. Jueces técnicos o jueces no técnicos, puede haber en alguna provincia jueces que no sean técnicos. Cuando digo jueces técnicos me refiero a jueces letrados. En general es un requisito para actuar como juez ser abogado. Salvo en alguna organización de la justicia local en que todavía tenemos algún juez de paz para temas de menor cuantía que no tiene que ser abogado. Pero en general no lo vamos a encontrar en nuestro país esta variable. Pero sí las siguientes, y empiezo por la última. La organización de la justicia puede contar con tribunales u órganos jurisdiccionales unipersonales. Recuerden la clase pasada, los jueces de primera instancia son órganos unipersonales o pluripersonales. Las cámaras de apelaciones son tribunales, son órganos colegiados o pluripersonales. Sí, así es en la justicia nacional. Pero si cruzamos la General Paz y vamos a la provincia de Buenos Aires, hoy la justicia laboral cuenta con tribunales de instancia única para resolver el conflicto. No hay primera instancia y segunda instancia, hay única instancia. Y en ambos casos se dice en general que se respetan los fundamentos constitucionales, porque no habría, aunque esto es materia de discusión, no habría una pauta constitucional que establezca la doble instancia para los procesos civiles. De allí la opción que tiene el legislador. Luego, sistemas en materia de formas de comunicación en el proceso. Nuestro proceso es eminentemente escrito, rige la escritura hasta hoy. Pero si ustedes van al proceso penal, que está regido por los mismos fundamentos, van a encontrar que la fase del plenario se desarrolla con oralidad. El proceso oral, la audiencia, la fase plenaria. Entonces se tolera, se admite la escritura, se admite la oralidad, y también agrego que en nuestro proceso civil, que es eminentemente escrito, hay un plano intermedio que se llama oralidad actuada. Pese a que nuestro proceso hoy es predominantemente escrito, las audiencias para la declaración de las partes, para la declaración de los testigos, o la llamada audiencia preliminar, que veremos del artículo 360, se desarrolla en forma oral, aunque en general todo lo que se dice queda asentado en un acta, queda asentado por escrito. Por eso el nombre del sistema es oralidad actuada. Luego, el proceso puede ser público o puede ser secreto. Como regla, el proceso civil es público. El expediente puede ser compulsado por cualquier ciudadano. El expediente no se desarrolla en forma secreta. A las audiencias pueden asistir todas las personas que deseen. Esta es la regla. Sin embargo, hay excepciones en que el proceso civil o ciertos tramos del proceso civil se desarrollan en forma secreta o reservada. Ejemplo especial, hoy regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, además, el proceso de familia invierte la regla. Como regla se desarrolla como reservado y solo pueden compulsarlo las partes del proceso y sus abogados, no cualquier otra persona, no cualquier tercero. Tipos o sistemas en materia de poderes del juez y de las partes, punto estrictamente relacionado con el principio de autoridad. El proceso civil como regla actualmente es dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que las partes pueden disponer, esto es, pueden decidir.
¿Decidir qué? Decidir iniciarlo. Porque si la víctima del accidente de tránsito no reclama la indemnización, el proceso no se inicia de oficio, no lo inicia el Estado, como sí ocurriría con el delito de lesiones. En este mismo ejemplo, si hay un delito de lesiones, ese es un proceso que en el caso del derecho procesal penal corresponde a un delito de acción pública. Entonces la causa se inicia de oficio, no necesita una querella, la inicia el Estado. Pero por ese mismo hecho ilícito no se inicia un proceso civil de oficio. Requiere pedimento, requiere pedido, requiere solicitud, requiere instancia de parte. Primera variable dentro del sistema dispositivo. El actor lo tiene que iniciar. El actor tiene que continuar el proceso, lo tiene que impulsar, porque si no lo impulsa, sobreviene una sanción, que estudiaremos más adelante, que se llama caducidad de instancia, en virtud de la cual el proceso termina. Las pruebas las tiene que ofrecer el interesado, no las puede traer como regla el juez de oficio. Si la sentencia no lo satisface, el interesado la tiene que apelar. La Cámara de Apelaciones no va a intervenir de oficio. Y si tiene una sentencia favorable, la tiene que ejecutar si no le pagan voluntariamente, porque el juez no va a desarrollar medidas de ejecución de oficio. Todas estas características conforman el sistema dispositivo, que es la regla en el proceso civil. Y voy a tratar en estos últimos minutos de la clase las reglas procesales, tipos o sistemas y reglas que también son necesarias para el funcionamiento del proceso, y estas nociones las trato hoy porque nos sirven también en estas primeras clases de teoría general del derecho procesal para los desarrollos posteriores. Entonces, en primer lugar, la regla de la preclusión. ¿Qué quiere decir preclusión? Quiere decir que los actos procesales corresponde que sean realizados en una oportunidad determinada, en un plazo determinado. Porque, ejemplo, si yo no contesto la demanda dentro del plazo de 15 días y dentro del plazo de gracia, el día 16 hasta las 9:30 horas, pierdo la oportunidad de contestar la demanda. ¿Por qué? Porque precluyó mi derecho a contestar la demanda. Se agotó mi chance, se agotó mi posibilidad, se consumó mi posibilidad. Entonces diremos, perdió el derecho a contestar la demanda por preclusión. Se agotó, se extinguió ese derecho. Luego el impulso, punto que traté recién. En general el actor tiene la carga de llevar adelante el proceso, de realizar los actos necesarios, que llamaremos actos procesales impulsorios, para hacerlo avanzar hacia el final. Si no lo hace, puede esa inactividad procesal ser castigada, como dije recién, con la caducidad o perención de instancia, 310 y siguientes del Código Procesal. Luego, concentración. Esta regla ya la adelanté cuando aludí al principio de economía procesal y lo presenté como subprincipio, y acá lo menciono como regla. Se trata de lo mismo, concentración de los actos procesales. Cuarto y penúltimo, adquisición. El principio de adquisición procesal lo ejemplifico particularmente con el principio de adquisición de la prueba, que es una variable. Si la parte actora ofrece un testigo para sostener la versión de que el damnificado cruzaba bien por la intersección, habilitado por el semáforo, atento, y que es el demandado el que circulaba imprudentemente, y resulta que ese testigo en la audiencia declara a favor del demandado y dice que el actor circulaba ebrio, que el actor circulaba imprudentemente y que él provocó el accidente, yo ofrecí ese testigo y declara en mi contra. ¿Puedo extraer esa declaración del proceso una vez producida? No. ¿Por qué? Porque esa declaración quedó adquirida para el proceso, se incorporó al expediente y ya es del proceso y no la puedo quitar. También llamado principio de comunidad de la prueba. Y por último, una noción importante, la de inmediación.
declamada en las leyes procesales, mucho más aún en el anteproyecto que tal vez sea ley dentro de un tiempo, y poco cumplida. La inmediación supone, y va de la mano también del principio de autoridad y del rol del juez en el proceso, la inmediación supone una relación directa del juez con los intervinientes procesales, del juez con las pruebas. De acuerdo con la inmediación, el juez debe estar presente en las audiencias, debe dirigirlas, debe tener la posibilidad de controlar el desarrollo del proceso, de señalar sus defectos, de disponer su corrección, de escuchar la declaración de los testigos, de formularles preguntas, de convocar a los peritos, de tomar todas las medidas necesarias tendientes al esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva. Bien, es tiempo suficiente para el desarrollo de esta clase, que quedó entonces dividida en 3 partes. Les recuerdo que me gustaría confirmar que están recibiendo estas clases y escuchar eventualmente alguna observación o crítica para mejorarla, dadas las particulares circunstancias que estamos viviendo en el mundo en general y en nuestro país en particular por el coronavirus. Repito el saludo de la clase pasada, ojalá podamos dar clases presenciales pronto. Que les vaya muy bien.